El proyecto que debe presentar se denomina Inversor Multinivel Asimétrico en Cascada de Fuente Común con Balance de Potencia. Este es un proyecto en curso presentado por Carlos Antonio Jacanamejoy Jamioy, estudiante de la Universidad de Ibagué, bajo la colaboración y asesoría del ingeniero Osvaldo López Santos en el área de ingenierías. Para la presentación se tienen los temas mostrados en la presente diapositiva. Estos son: introducción, planteamiento del problema y justificación, objetivos, referente teórico, metodología, resultados parciales, conclusiones y por último una bibliografía. Introducción. Debido a que la tendencia actual muestra un aumento en la demanda de fuentes con alta potencia en corriente alterna y baja distorsión armónica, surgen nuevas problemáticas en los inversores tradicionales de dos niveles. Por ello se presenta especial interés en el estudio de los inversores multinivel que buscan solucionar las debilidades de los convertidores que están bien difundidos en el mercado. Por lo tanto, se pretende plantear e implementar una topología que permita mejorar el balance de la potencia manejada por cada dispositivo semiconductor que realiza la conmutación, que para nuestro caso serán los puentes H. Planteamiento y justificación. Los inversores de voltaje tradicionales de dos niveles han sido aplicados ampliamente en el mercado de la industria por su relativa simplicidad a la hora de implementar montajes, así como también los algoritmos para los respectivos dispositivos de conmutación. En la actualidad, debido al aumento en la demanda de fuentes de alta potencia en corriente alterna y baja distorsión armónica, se han hecho evidentes las dificultades que presentan los inversores habituales cuando de estos aspectos se trata. Para obtener una señal de voltaje o corriente con alta calidad y bajo contenido armónico, los inversores de dos niveles han de realizar una conmutación de alta frecuencia. Esto implica serios problemas debido a las pérdidas de conmutación que se dan al aplicar esta técnica. Por otra parte, para casos de alta potencia y alto voltaje están limitados por las especificaciones nominales de los dispositivos. Esto se debe a que grandes diferencias de tensión ha de soportar un solo dispositivo de conmutación, así como también enormes corrientes a las cuales debe de operar. En respuesta a los inconvenientes que presentan los inversores de dos niveles, surge la necesidad de desarrollar los inversores multinivel que hacen frente a estas problemáticas. Esta tecnología permite que las conexiones en serie de los diferentes módulos permitan reducir el voltaje sobre cada uno de los dispositivos de conmutación, así como también la frecuencia a la cual han de operar. En cuanto a inversores multinivel, destacan tres topologías, las cuales son con diodos de enclavamiento o acoplado por diodo, de condensadores flotantes y cascadas de inversores monofásicos. Cuando se habla de los inversores en cascada, se tiene una serie de variaciones para aplicar esta topología. Enfocándose en las que hacen uso de puentes H, las diferencias se hacen al momento de usar fuentes simétricas o asimétricas, y dependiendo de ello, se obtienen diferentes niveles para reconstruir la señal de salida. Es interesante el hecho de trabajar con fuentes de voltaje asimétricas debido a que se obtienen mayor cantidad de niveles con los mismos dispositivos de conmutación, pero la dificultad radica en el balance de potencia, y esto conlleva a problemas y limitaciones en las aplicaciones. Por ejemplo, si se tienen diferentes bancos de baterías alimentando el inversor, estas han de descargarse a diferentes tiempos. También es importante mencionar el hecho de que los dispositivos de conmutación sean todos semejantes para así utilizar un solo tipo de dispositivo como reemplazo indistintamente a qué parte del módulo corresponda. En otras palabras, la potencia a la cual labora cada dispositivo, al ser igual o semejante, da la ventaja de tener un solo tipo de estos. Conociendo algunos de los aspectos que han provocado poca acogida de la topología con fuentes asimétricas, en el presente trabajo de investigación se pretende llevar a cabo un inversor multinivel asimétrico en cascada con balance de potencia en los puentes H. Objetivos:
Como objetivo general se plantea un estudio experimental de los convertidores electrónicos DCAC monofásicos con la tecnología multinivel que integren procesamiento y o control digital para hacer un análisis de desempeño en cuanto a eficiencia, contenido armónico y costo de su elaboración en comparación con convertidores de conmutación basada en PWM. Los objetivos específicos para llevar a cabo el general son realizar una recopilación y análisis bibliográfico que permita presentar el estado del arte del inversor multinivel monofásico y las topologías más comunes para sustentar la topología particular en estudio. Luego de ello, llevar a cabo la construcción de un prototipo de inversor monofásico con control digital a nivel de modelo de demostración. Ya con el prototipo, realizar y documentar pruebas de funcionamiento y evaluación de distorsión armónica, regulación, eficiencia y complejidad de la implementación, y finalmente integrar los resultados obtenidos a la plataforma de investigación existente. Esto se realiza como complemento didáctico para la continuidad y aprovechamiento futuro de la información que se ha generado a lo largo del desarrollo de este proyecto. Referente teórico. Los convertidores DCAC se conocen como inversores. Un inversor multinivel es el dispositivo que permite generar un voltaje alterno a partir de diferentes niveles de voltaje continuo. Las ventajas de esta tecnología radican en la reducción de la frecuencia de conmutación, reducción del voltaje manejado en cada dispositivo y los armónicos en la señal de salida. Destacan las topologías con diodos de enclavamiento o acoplado por diodo, de condensadores flotantes y cascadas de inversores monofásicos. Cada una tiene diferentes características que pueden tomar ventaja o desventaja de las otras. Las estructuras con diodos de enclavamiento y condensadores flotantes tienen el inconveniente que con el aumento de niveles el número de dispositivos aumenta considerablemente, además de que las referencias de las señales de disparo se vuelven más complejas, de tal suerte que se prefieren las cascadas de inversores monofásicos que presentan varias posibilidades de configuración. Una distinción importante en las topologías es el uso de fuentes simétricas o asimétricas. En la aplicación del inversor multinivel asimétrico es importante tener en cuenta la forma en que se escogen las fuentes de voltaje. Tradicionalmente se sigue una progresión geométrica, por ejemplo, tomando potencias de 2 o 3 veces una fuente patrón. Para el primer caso serían 1, 2, 4, 8, etc. Para el segundo 1, 3, 9, 27, etc. Para con dichos valores reconstruir la señal final. Para abordar la problemática de balance de carga se han desarrollado métodos basados en modulación PWM. También se han realizado técnicas que hacen uso de la redundancia de estados de conmutación. Aunque no es propia de los inversores en cascada con puente H, es posible aplicar tal principio para hacer el balance de potencia en los dispositivos de conmutación. Para evitar el uso desequilibrado de las fuentes de alimentación, es posible usar una fuente común para las diferentes etapas del inversor. Para ello, las salidas de los puentes H se acoplan mediante un transformador. Utilizando transformadores de diferente razón de transformación, se puede reconstruir un inversor asimétrico de fuente común, y en este caso ya no se hablan de fuentes de voltaje diferentes, sino más bien de coeficientes de transformación diferentes, que para el caso actual son 4, uno para cada puente H o etapa. Metodología. El tipo de investigación abordada es la investigación aplicada porque se busca obtener referentes experimentales propios y el funcionamiento de los inversores de acuerdo a resultados prácticos. De otro lado, se puede considerar investigación descriptiva porque se requiere transmitir los resultados obtenidos con fines académicos en electrónica de potencia y control. Esto hace referencia al hecho de que, al final del proyecto, los resultados obtenidos se han de integrar a la plataforma de investigación existente. Esto se realiza como complemento didáctico para la continuidad y aprovechamiento futuro de la información que se ha generado a lo largo del desarrollo de este proyecto de investigación. La metodología que se está utilizando incluye los siguientes ítems: análisis de fuentes de información,
hace referencia a la consulta de textos especializados, publicaciones IEEE e IET, producción académica nacional e internacional y bases de datos como ScienceDirect. Simulación y experimentación. Se refiere a simular en MATLAB o Proteus el inversor multinivel propuesto, de tal forma que permita la evaluación de las características de desempeño en cuanto a eficiencia, contenido armónico y costo de su elaboración. Desarrollo sería la implementación del prototipo y finalmente complementar la plataforma de investigación. En esta diapositiva se presenta la interfaz de la plataforma de investigación con que se cuenta en el semillero. Es importante resaltar este aspecto porque existe variedad de proyectos que están en el mismo ámbito académico, los cuales pueden aportar al fortalecimiento de los conocimientos en el área de la electrónica de potencia y control. También existen proyectos que pueden dar aportes a los otros que se están realizando o que se podrían realizar futuramente. La plataforma de investigación como tal es la herramienta que ha de permitir que nuestros proyectos puedan aportar tanto al semillero de investigación como a la comunidad académica en general que pueda tener acceso al mismo. Resultados parciales. Del análisis de fuentes de información se pudo justificar el desarrollo del proyecto de una manera adecuada. En cuanto a simulación, se trabaja en el algoritmo para obtener los diferentes estados de conmutación que permiten un balance de potencia en los puentes H. Para ello se observó que los valores de constantes de transformación más adecuados para obtener estados redundantes de conmutación fueron 6, 7, 8 y 9. Dadas las constantes de transformación, se obtuvieron 31.104 posibilidades para reconstruir un cuarto de la señal senoidal. Dadas estas posibilidades de reconstrucción de la señal, se obtuvo la mejor entre ellas, sabiendo que del 100% de la potencia de la señal de salida, idealmente para cada puente H debería ser del 25%, de tal suerte que la mayor diferencia respecto al valor ideal para cada puente H es de 0.72%. En esta diapositiva se presenta de forma general el algoritmo seguido para obtener los tiempos óptimos que ha de operar cada puente H. Inicialmente seleccionamos los coeficientes de transformación o CT. Luego se hallan las posibilidades para obtener los diferentes niveles. Se seleccionan las posibilidades para obtener los niveles 0 a 15. Luego se halla el valor medio de C de cada posibilidad para así seleccionar la mejor. Finalmente se generan las combinaciones para el resto de la señal senoidal haciendo uso de los datos existentes, ya que lo que falta de la señal es semejante a la porción que ya se conoce, y simplemente habrá que hacer pocos cambios en los datos para ajustar a las partes restantes. Conclusiones. Dado el trabajo actual, se pueden presentar algunas conclusiones. Estas son: usar una fuente común es bastante útil para evitar consumos asimétricos de las diferentes fuentes de alimentación. La forma en que se seleccionan las fuentes de alimentación, o para nuestro caso las constantes de transformación, es parte importante para poder obtener estados redundantes suficientes para llegar a un balance de potencia razonable. Si se hace uso de los estados redundantes de conmutación para obtener un balance de potencia en los puentes H, es posible mejorar considerablemente este aspecto, que es una de las principales problemáticas del uso de fuentes asimétricas. Por último, se presenta la bibliografía más relevante del tema.